Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que estén viendo. Vamos a darle una continuidad al módulo uno, partiendo de algo que hablé a lo último, que es el contexto que tenemos a la hora de escribir. Y esto está un poco acompañado a esa idea, si se quiere, a la idea de generar un contexto, de generar, si se quiere, un marco de referencia de lo que estamos hablando. Y para eso traje un ejemplo para lo que nos van a servir estos dos textos. Lo que quiero que hagan es que vamos a hacer una actividad un tanto lúdica. Pueden pausar el video, si bien no estamos en vivo viéndonos en persona. Quiero que es una actividad con la que piensen y con la que podamos desarrollar algo interesante respecto a los tipos de texto, que es el tema central de ahora. Comienzo con esto. Histórico. Por el hecho de ser esencial, vale decir ontológico y antropológico, el concepto de lucha es histórico, y lo es en dos sentidos, en su formación y en su uso. En su formación contempla un punto de partida y mirada tendencial del conjunto del acontecer humano, una mirada que permite por abstracción la formación conceptual. Esa mirada tendencial del conjunto versa relaciones sociales y sobre el individuo, expresa richas de relaciones y muestra también especificidades propias de la condición social, propias también de nuestros estudios de la sociología contemporánea. Bien, ahora vamos con esto. ¿Cómo cocer espinacas al vapor? Muy importante remojar las espinacas en abundante agua con un chorro de vinagre. Esto va a purificar de toda tierra y maleza que puede haber tenido desde su siembra. No remojar mucho puesto que son verduras de hoja verde. Con unos 2 minutos bastará por mazo. Luego debemos hervir el agua hasta un punto de 100 Fahrenheit, lo cual nos provocará una buena ebullición del agua para poder cocer nuestras espinacas. Algo más sencillo. Quiero que piensen en los dos tipos de texto que tenemos. Si quieren, pausen el video o repitan esa parte, pero quiero que piensen en la característica que tiene cada uno, en los componentes que vieron y demás. Una cuestión, ni un texto es mejor o peor que otro, sino que ambos están direccionados a cuestiones diferentes y eso es lo que vamos a ver. Dentro de los tipos de texto nos encontramos los textos expositivos. Esto de alguna manera están queriéndonos explicar o comentar algo a través de fundamentos, a través de argumentos, a través de ideas, y están muy relacionados con el mundo de la ciencia. Por eso es que tienen un lenguaje técnico y específico del mismo, con palabras que son propias de dicha ciencia. Por ejemplo, en el primer texto vimos que hay palabras como contemporáneo, social, conceptualización, entre otras. De alguna forma, los textos expositivos, explicativos, lo que hacen es darnos una explicación a algo, valga la redundancia, a través de ciertos componentes con los que cuenta el texto, que están muy asociados a el mundo de las ciencias o el mundo de un lenguaje técnico específico. Después tenemos los textos instructivos, que básicamente son una serie de pasos para cumplimentar una tarea, o son una serie de pasos que nos lleva a cómo desarrollar cierto tipo de actividad. Y por último están los textos informativos. De esto no tengo en físico, pero son aquellos los cuales nos dan una opinión, los cuales, si bien citan fuentes y demás, nos narran acontecimientos desde una perspectiva determinada. Estos son los tres grandes tipos de texto. ¿Hay alguno mejor que otro? La verdad es que no. La verdad es que los dos tipos de texto son muy importantes para la vida en general, solamente que uno los usamos para determinadas cosas. Yo quiero saber cómo hacer un mueble, cómo hacer una mesa, cómo preparar unas espinacas al vapor y demás, y voy a necesitar un texto instructivo. Ahora, quiero de alguna manera comprender hechos sociales o quiero de alguna forma investigar respecto a tal enfermedad, y voy a necesitar un texto más de tipo explicativo. O si de repente quiero enterarme qué fue lo que pasó
la semana pasada que fue una tendencia en las noticias y me lo perdí y voy a ir a un texto informativo. Eh, y de alguna manera acá juega algo muy interesante que son las competencias lingüísticas, cognitivo-lingüísticas en realidad, que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir. Por eso es que nos interesa bastante los tipos de texto. Entre estas competencias cognitivo-lingüísticas está el explicar. Explicar básicamente es comunicar a través de argumentos y razones qué genera algo o de qué se trata tal cosa. La explicación responde a esas preguntas básicamente. Después tenemos la definición, que es dar a conocer algo, y la pregunta que más nos suelen hacer para que definamos algo, ¿qué es? Por ejemplo, si yo les pregunto en qué consiste su trabajo, ahí tienen que definirlo. Por ejemplo, mi trabajo es eh, reparar caños fluviales. Bueno, eh, ¿por qué es importante? Y es importante porque gracias a eso la gente puede tener un buen acceso al agua, unas buenas cañerías, un buen sistema de cloacas, etc. Es decir, de ahí estuvimos haciendo dos cosas. Primero, definimos qué es nuestro trabajo y después explicamos la importancia. Se va entendiendo cómo de alguna manera incluso van jugando entre sí estas competencias que tenemos. Después está la de resumir, que es distinto a la síntesis. Resumir básicamente es seleccionar las ideas principales de un texto, y hacer una síntesis es seleccionar esas ideas principales, pero en vez de hacerla con las palabras del texto, es hacerlo con nuestras propias palabras. Eh, y la síntesis es cómo podemos acortar o reducir un texto básicamente. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces en muchas entrevistas de trabajo o a la hora de presentarnos a alguna convocatoria o algo, nos dan cierto límite de palabras a la hora de escribir. Y por ahí tenemos un montón de cosas que nos encantaría redactar, pero que sin embargo por las cuestiones del espacio, del tiempo, no podemos, y ahí tenemos que aplicar la capacidad de síntesis para poder acortar o resumir nuestros textos. Una cuestión muy importante también es la descripción. La descripción básicamente son narrar o relatar las características de algo, que una pregunta a la que responde es ¿cómo es? Por ejemplo, ¿cómo es tu forma de trabajar? Mi forma de trabajar es empática, es amena a la hora de trabajar en equipo, es proactiva, es propositiva, si lo requiere tengo una capacidad de liderazgo, una tranquilidad a la hora de resolver problemas. Es decir, vieron que ahí tenemos varios adjetivos que son justamente con lo que se describe ser empático, tranquilo, proactivo y demás. La descripción básicamente es que podamos justamente comentar los principales aspectos de algo. Y la última, clasificar. Clasificar es una de las más complejas, si se quiere, a la hora de habilidades cognitivo-lingüísticas, por el hecho de que tenemos que agrupar de acuerdo a alguna de estas características ciertas cuestiones, agrupar o separar o juntar. Por ejemplo, clasificame las habilidades que tengas a la hora de iniciar un trabajo. Y bueno, por un lado tengo habilidades técnicas. Yo sé hacer esto, yo sé desempeñarme con tal programa de computadora, o sé cocinar, o mi habilidad técnica está en base a lo que yo pueda saber de oficios, etcétera, etcétera. Y también tengo habilidades blandas, que son aquellas que tienen que ver con la comunicación, con cómo me expreso, la manera en la que me desarrollo y empatizo con otras personas, a su vez cómo me relaciono con superiores y subordinados, etcétera. Ahí pueden ver cómo de alguna manera clasificamos nuestras capacidades y habilidades en dos grandes ramas, si se quiere. Por esto y por mucho más es importante que conozcamos y que comprendamos bien las habilidades cognitivo-lingüísticas, porque nos acompañan mucho en la oralidad, pero principalmente a la hora de escribir. Y son todo este conjunto de esquemas y estructuras mentales que también nos ayudan a la construcción de propios aprendizajes. De esta manera damos por finalizado el módulo 2. Ya saben que tienen que leer la clase, y cualquier cosa estoy en los foros respondiendo cualquier duda o consulta.